Megatime enfrenta un problema de entendimiento. Los empleados deben ser capaces de leer, entender y analizar grandes volúmenes de datos que se les presentan en los computadores. Además, deben ser capaces de comunicar estos análisis entre ellos. Esto hace necesario una cierta similitud o estandarización en la forma que entienden, de manera que lo que entiendan sea lo mismo. Primero analizaremos el problema por acción cognitiva del modelo de entender. Predisposición. Para lograr un entendimiento eficaz, el primer requisito es que los empleados tengan una predisposición a entender los datos que les están llegando. Muchas veces, un mal estado de ánimo u otra condición en la persona hace que su acción cognitiva de predisposición esté lejos de ser la mejor. Focalización. El segundo paso en el entendimiento es la focalización. Esta tiene ciertas complejidades, ya que no todas las personas ponen el foco en las mismas cosas. Además, la capacidad de atención es limitada, por lo tanto, no será posible mantenerla por largos periodos de tiempo. Codificación. La codificación principal usada dentro de la organización es el español, pero además existen códigos como los gráficos, diagramas o tablas que también deben ser manejados por las personas. Cabe mencionar además que existen personas extranjeras trabajando. Ellos sobre todo deben asegurarse de manejar bien los códigos usados en la organización. Por último, el manejo del lenguaje técnico es muy importante, ya que este evita las ambigüedades que pueden existir en un lenguaje más coloquial. Contextualización. La información que se presenta debe estar en un contexto adecuado, pero esto no es un problema gracias a los programas computacionales que se utilizan. Estos operan siempre de la misma manera, por lo tanto el contexto es siempre similar. Todas las personas que tengan problemas generados en las etapas recién mencionadas del entendimiento tendrán dificultades y no serán capaces de transferir a otros dominios ese entendimiento, ni menos podrán evaluarlo. Taxonomía de Bloom. Existen varios niveles del entender, que de acuerdo a la taxonomía de Bloom son reconocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. De los empleados es vital que sean capaces de reconocer. Deben conocer los objetos relacionados con su trabajo. Deben comprender. Esto significa poder relacionar los elementos. Deben también ser capaces de aplicar, que consiste en emplear reglas y principios para usarlas cuando sea necesario. Por último, deberán analizar, que es la identificación de relaciones entre conceptos. Niveles más altos del entendimiento, como evaluar y crear, no son tan necesarios en el día a día. Estos niveles altos son usados para decisiones más estratégicas y de largo plazo. Pensamiento crítico. Muchas veces, un alto nivel de entendimiento no es suficiente y se requieren habilidades del pensamiento crítico para enfrentar los problemas. Estas habilidades son: interpretar, habilidad para comprender y expresar significados; analizar, habilidad de identificar relaciones entre conceptos; inferir, deducir consecuencias a partir de conceptos; evaluar, construcción de juicios; explicar, comunicar relaciones entre objetos; autorregular, monitorear el proceso realizado por uno mismo. Dominio del entendimiento. El dominio cognitivo del entender no es el único que existe. También existen los dominios afectivo, procedural y estético. Entre estos, el dominio procedural es importante para Megatime, ya que los empleados deben realizar ciertos procedimientos para recibir la información de los computadores. Temporalidad del entendimiento. Se debe tomar en cuenta también la temporalidad del entendimiento, ya que como la mayoría de las organizaciones existen diferencias etarias en el personal. Lo que entiende uno es muy distinto a lo que entiende otro solo por el hecho de tener distinta edad. Si bien estas diferencias muchas veces agregan valor porque aumentan los puntos de vista, también generan diferencias en el entender. Estas brechas deben ser disminuidas en los temas que se necesita consenso dentro de la organización, como los valores de la empresa, su enfoque en el cliente, entre otros. Personas que participan. Por último, lo más importante es la materia prima, es decir, las personas que participan, ya que como se mencionó en clases, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. A continuación se presentan las soluciones propuestas. Dar tiempo de descanso entre tareas para mejorar la capacidad de atención. Estandarizar las herramientas de análisis, es decir, tener planillas prehechas, gráficos previamente seleccionados, entre otros. Fomentar la comunicación y el trabajo en equipo. Filtrar personal con pruebas que evalúen su pensamiento crítico y sus habilidades para entender. Fomentar el uso del lenguaje técnico en el área de trabajo, para evitar ambigüedad en las palabras y un mal entendimiento. Created using Powtoon.